Hace 86 años el presidente Lázaro Cárdenas del Río llevó a cabo la expropiación petrolera Pemex. Ese día entregó a la nación la apropiación legal del petróleo que por entonces explotaban 17 compañías extranjeras, las que tenían el control de la industria. Debido a esto, durante la ceremonia del 86 aniversario de la expropiación petrolera que tuvo lugar en la explanada de las Oficinas Nacionales de Petróleos Mexicanos en la Ciudad de México, el presidente señaló que vamos a utilizar los recursos del petróleo como palanca para el desarrollo, y debemos con esas utilidades empezar a crear un fondo que se vaya incrementando con el tiempo y que sea utilizado, en su momento, para financiar plantas o equipos necesarios para la producción de energías alternativas o renovables, siempre pensando en no afectar la naturaleza y garantizar el bienestar de las nuevas generaciones. Pero no debemos dejarnos llevar por el canto de las sirenas, son decisiones que debemos tomar de manera autónoma, pensando siempre en el interés público. Al concluir el sexenio, Petróleos Mexicanos, Pemex, se quedará 77,000 barriles diarios por debajo de la autosuficiencia en combustibles que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que esta cuenta incluirá la operación plena de la refinería de Dos Bocas, la de Deer Park en Texas y las modernizaciones del Sistema Nacional de Refinación. Así lo confirmó el director general de la estatal petrolera, Octavio Romero Oropeza, quien durante la celebración del 86 aniversario de la expropiación petrolera recalcó en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en la delegación Miguel Hidalgo, que la nueva refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco, estará operando plenamente en septiembre de este año. Al incluir el proceso que se realiza en la planta de Deer Park ubicada en Texas, que hace casi 3 años Pemex adquirió en su totalidad al comprar la mitad que tenía Shell, se ha llegado en marzo a un proceso de 1.299 millones de barriles por día, de los que 1.031 millones son de las 6 refinerías en el territorio nacional, volumen que ha aumentado en 102% desde el 2018, en que se había caído a 511,000 barriles por día. Según el directivo, al cierre del 2024, Pemex tendrá un volumen de producción de petróleo de 1.876 millones de barriles diarios de los hidrocarburos líquidos y condensados, misma que en enero se ubicó en 1.829 millones de barriles diarios, aunque de crudo son únicamente 1.549 millones de barriles por día. Con la inversión autorizada para este año y con la estrategia de excelencia operativa, se proyecta mantener una producción promedio anual de 1.876.000 barriles diarios. En contraste, las empresas privadas a las que se asignaron 107 contratos para la producción de aceite y gas desde 2014, este año se estima aportarán a lo más 58,000 barriles diarios. Esto significa que Pemex contribuirá con el 97% de la producción nacional de petróleo. La rehabilitación de las 6 refinerías ha significado pasar de una producción de gasolinas y diésel de 304,000 barriles diarios en 2018 a 573,000 barriles diarios a marzo de este año. Con la producción de Deer Park, más la de la refinería Olmeca y la entrada de la coquizadora de Tula, la cual convertirá el combustóleo en gasolinas, esta producción se incrementará a 1.236.000 barriles diarios en el mes de septiembre, con lo que nos quedaremos a tan solo 77,000 barriles diarios de alcanzar la autosuficiencia en gasolinas y diésel al final de esta administración. A partir de las inversiones realizadas en la rehabilitación de estas plantas, se logró que en el 2020 entrara en operación una planta de amoníaco y una planta de urea que llevaba 21 años sin operar. Estimamos que para el mes de abril próximo estén en plena producción 2 plantas de amoníaco y las 2 plantas de urea.
Por todo lo anterior, a finales de este año, la producción de fertilizantes tendrá un incremento del 145% con respecto al 2018, al pasar de 781,000 a 1,912,000 toneladas anuales de fertilizantes. Con el incremento de las ventas en el mercado nacional, gracias a una mayor producción de combustibles, el país se beneficia al disminuir la dependencia energética del exterior, reduciéndose el déficit de la balanza comercial. Al cierre de 2023, los ingresos por ventas en el mercado nacional constituyeron el 71% de los ingresos totales de la empresa. En el primer trimestre de este año se estima ya que las ventas nacionales representen el 75% del total de los ingresos. La diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos totales registró resultados positivos. Después de muchos años, hay una contribución positiva de Pemex al balance presupuestal del gobierno federal, como pueden ustedes observar. Para lo que resta de esta administración, no contrataremos nuevos financiamientos y continuaremos con el pago de las amortizaciones programadas, por lo que se estima cerrar este año con un saldo de deuda de 94,500 millones de dólares, como se ve en la imagen. Desde que se descubrió el petróleo en los años 70 del siglo XIX, en San Fernando, un pueblo de Macuspana, Tabasco, y hasta el 18 de marzo de 1938, este recurso natural no renovable estaba relacionado con lo malo. Los indígenas chontales decían que era del dueño del monte y quien lo tocara se convertiría en un montón de sal. Era del diablo, como lo expresa el poema de Ramón López Velarde. 30 centavos de cada peso del presupuesto nacional durante 36 años. 30 centavos de cada peso del presupuesto nacional provenían de la industria petrolera. Esto explica el por qué nuestro petróleo siempre ha sido la gran tentación para propios y sobre todo extraños. Mientras unos presidentes de la República lo han querido privatizar de distintas maneras. Trátese de contratos, riesgo, contratos de servicios, contratos de todo tipo, compartiendo utilidades o entregando de plano a particulares bloques de nuestro territorio en zonas petroleras. Otros mandatarios, como Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos e incluso Gustavo Díaz Ordaz, supieron aplicar la enseñanza del general Lázaro Cárdenas de utilizar el petróleo y sus derivados solo en beneficio del pueblo de México. Hemos basificado a 25,411 trabajadores transitorios, de acuerdo a su antigüedad. Eso es muy importante. Agradezco a los obreros, técnicos, profesionales y personal administrativo de Pemex por su apoyo, por su respaldo, así como también al sindicato de esta empresa de la nación.